Estamos de vuelta. Estamos en contacto. Continuamos con más información aquí en Contacto y bueno, pues esta mañana nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Sergio Cuevas González, consejero jurídico del Gobierno del Estado. Sergio, muy buenos días y bienvenido a En Contacto. Buenos días, Wendy. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos tus radioescuchas. Bueno, vamos a platicar un poquito, Sergio, acerca de este asunto. Desde el año pasado, aquí en nuestro estado, se viene impulsando una reforma penal de la que, bueno, pues espera mucho. ¿Cómo va este proceso de actualización? ¿Cómo va la reforma? Bien, mira, yo quiero comentarte, fíjate, en el mes de junio del año pasado, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, aprobó una reforma penal, una serie de reformas constitucionales que son aplicables para todo el país, y realmente con ese hecho se ha dado la reforma penal más novedosa e integral, te puedo decir, en el último siglo en México. Y esto es relevante porque es una reforma que va a aplicar en todos los estados del país. A partir de esta reforma se le dio un plazo a las entidades federativas de 8 años para implementarla, y nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué 8 años? Sí. Es una reforma completa, integral. Vamos a tener un nuevo sistema de procuración y de impartición de justicia, y es importante que se vaya tomando esta reforma con mucha seriedad. Son muchos cambios, es un nuevo paradigma en la impartición de justicia. Vamos a tener procesos penales mucho más cortos, vamos a tener procesos mucho más vigilados por los jueces, se amplían los derechos de las víctimas, se amplían los derechos de los procesados, las autoridades que siguen los procesos penales van a estar más vigiladas, tenemos que modificar cómo vemos los delitos. Te voy a poner un ejemplo. Estamos como sociedad muy acostumbrados a denunciar delitos de menor cuantía y que se lleven estos delitos a través de juicios largos. Eso genera mucha insatisfacción, sí, porque vas, denuncias en el Ministerio Público, tarda mucho la averiguación previa, luego entras a un proceso en un juzgado desgastante. Uno de los principios básicos de la reforma es que todos estos temas se puedan ir resolviendo a través de medios alternativos, como la conciliación, como la mediación, que se ponga como principal objetivo de todo proceso la reparación del daño y la conciencia del delincuente de que cometió un error, tiene que repararlo, en vez de tomar un sistema de sancionador, en donde lo principal es que se sancione, no, lo principal es que se repare el daño. Y que, por supuesto, quien comete un delito pues obtenga una sanción, pero que sea no como regla general la cárcel, sino algún mecanismo en donde le resarza a la sociedad el daño, y nos vamos a tener que acostumbrar a procesos diferentes. Esto definitivamente va a beneficiar a la sociedad, pero es una reforma muy amplia. En Yucatán va a impactar aproximadamente en 10 o 15 leyes, ¿sí? Vamos a tener que modificar el Código Penal, el Código de Procedimientos, la Ley de Ejecución de Sanciones, una nueva Ley de Medios Alternativos de Justicia, la Ley de Justicia para Adolescentes y otras tantas, que ya te imaginas el trabajo que se viene encima con una reforma tan importante y que bueno, va a cambiar radicalmente la procuración y la impartición de justicia. Entonces, pues ya estamos manos a la obra en ese tema. Y bueno, ahora que comentas que ya se está trabajando al respecto, son varias las acciones que hay que tomar en cuenta en este asunto. Y bueno, pues parte de las autoridades, ¿qué acciones se han tomado para contribuir a esta reforma? Y también, ¿cuáles han sido las contribuciones de los organismos civiles? Mira, este es un tema que me estás planteando, es un tema muy importante, porque uno de los principales cuestionamientos que se hizo la gobernadora y que generó en las instrucciones necesarias es, ante una reforma de tal envergadura, ¿cómo el Estado debe de afrontarlo? ¿Sí? Y pudiéramos haber tomado la decisión de hacerlo a través de modificar las leyes y enviarlas al Congreso, como generalmente se hace. En este caso, la gobernadora convocó a los poderes del Estado, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, convocó a la Universidad Autónoma de Yucatán y convocó a todas las asociaciones de profesionistas, a las cámaras empresariales, a las universidades, y se generó la Comisión para la Implementación de la Reforma en materia de seguridad y justicia. Se instaló el jueves de la semana pasada
Y esta comisión va a tener en principio la tarea de hacer una planeación estratégica de la reforma. Te acabo de comentar, por ejemplo, que vamos a tener que modificar entre 10 y 15 leyes, pero ¿con cuál empezamos? ¿Y en qué sentido vamos a empezar? ¿Cuántos recursos le vamos a tener que implementar? Te voy a poner un ejemplo. Es importantísimo la participación de las universidades, no solo por lo que le aportan a la reforma en su conocimiento jurídico, sino porque el derecho se tiene que enseñar distinto. Imagínate si tú eres estudiante de derecho y estás en el último semestre y resulta que ya viste todas las materias penales y vas a salir y en menos de un año o dos ya vas a estar en un sistema diferente. Entonces, las universidades tienen que modificar los planes de estudios. Las asociaciones de abogados tienen que capacitar a sus asociados. Las instituciones públicas tienen que capacitar a los funcionarios públicos para podernos acostumbrando al sistema, pero además la sociedad también tiene que involucrarse porque a final de cuentas los beneficios son para ellos, entonces tienen que acostumbrarse, conocer cuáles son sus nuevos derechos. Te pongo un ejemplo, con el nuevo esquema el ciudadano que se ve afectado por un delito puede ir directamente con un juez. Hoy la lógica nos diría que tengo que ir al Ministerio Público. Pero no, con el nuevo sistema vamos a poder ir directamente con un juez. Estamos acostumbrados a que si el Ministerio Público no consigna, por ejemplo, pues se quedó allá mi tema. Y con el nuevo penal no vamos a poder impugnar las resoluciones del Ministerio Público, de tal forma que es tal el cambio que la propia sociedad se va a tener que involucrar y enterarse cómo va a estar operando todo este sistema. Es muy complejo, es un nuevo paradigma y tiene que sumarse toda la sociedad. Pues muy interesante este tema, Sergio, que bueno, pues da para muchísimo. Hemos, bueno, pues creo yo, pues resuelto algunas dudas que se tenían al respecto y que bueno, la ciudadanía debe estar enterada al respecto. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Al contrario, a ti por habernos invitado, y estamos a tus órdenes para tratar este tema que, como tú dices, tendrá que irse socializando más entre la gente y que conozcan este nuevo sistema que el gobierno del Estado está impulsando. Así es. Muchas gracias y buenos días. Es el licenciado Sergio Cuevas González, consejero jurídico del gobierno del Estado, esta mañana aquí en Contacto. En Contacto.